Bendiciones, Iglesia de Cristo. Buenos días en esta mañana. Espero que allí donde estés, junto con tu familia, con tus amigos, con las personas conocidas, estés gozándote de este tiempo que el Señor ha preparado para que podamos estar en su presencia. Así que yo te invito a que en este momento puedas acompañarme a presentar este tiempo de palabra. Yo tengo esa fe que lo que Dios hoy quiere decir a nuestras vidas y a nuestros corazones va a quedar impactado, va a quedar impregnado en nosotros para que podamos ser aquellos que el Señor determinó que íbamos a hacer. Así que yo quiero que tú y yo pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Rey maravilloso. Oramos para que tú tomes el control y oramos para que nuestros corazones puedan alinearse, Señor, y nuestros oídos a tu voz. Queremos escuchar tu voz, queremos levantarnos en fe, Señor. Queremos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Te pedimos que tomes tu lugar en medio de este tiempo y que tu nombre, Jesús, sea exaltado. Así que, iglesia, yo hoy quiero hablar de una palabra o un texto bíblico que seguramente hemos leído muchas veces, que hemos escuchado muchas interpretaciones sobre esta palabra, pero cada día, cada vez, Dios tiene algo que decirnos a través de su palabra. Amén. La palabra de Dios es dinámica, no es estática y es viva. Por eso se amolda o viene a ser lo que tu corazón en ese momento necesita. Y el título de este mensaje, di conmigo, que tu fe no falte. Digan aquí los que están aquí en el templo. Dile al que está a tu lado y allí el que está contigo en tu casa, míralo, que tu fe no falte. Amén. Entonces vamos a leer, acompáñame a leer Lucas 22 del 31 al 34. Dice la palabra en el nombre de Jesús así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén, aleluya. Dios añade bendición a tu palabra. Y hemos leído esto muchas veces. Si conocemos el pasaje de la negación, nos asombramos de la negación de Pedro. Pero Dios habló a mi vida a través de este pasaje y confirmó, ¿verdad? Lo que hoy yo quiero enseñar fue lo que el Señor ministró y enseñó a mi vida. Y vemos aquí una conversación con Jesús y Pedro. Ahí le llama Jesús, todavía le está diciendo Simón, Simón, porque era el nombre de Pedro, y recuerden que Jesús le cambia el nombre, ¿verdad? Pero yo quiero que en este pequeño introducción podamos ver algunas cositas o detalles de la vida de Pedro que puede ser que te recuerden a alguien. O puede ser que te sientas identificado. Y cuando digo te recuerden a alguien, pues lo digo así con rintintín, como dicen en mi país. Que si te miras a ti te va a acordar, va a recordarte a ti mismo. Porque fue lo que pasó conmigo. Y sabemos todos que Pedro fue ese discípulo que el Señor escogió, que era un pescador, un hombre humilde,
sencillo de condición, pero tenía un carácter tan impetuoso, era como arrollador Pedro, agresivo como no veas, imprudente, impaciente, bueno, como tú y como yo, ¿verdad? Pedro, ese Pedro, cuando Jesús le llama por primera vez, es más, la aparición de Jesús a la vida de Pedro viene a través de un milagro, cuando le pide entrar en su barca y le dice que ellos habían estado pescando toda la noche y no habían conseguido nada, y viene Jesús e irrumpe en la vida de ellos, habla con Pedro y Pedro le dice, es que no, toda la noche, dice, hemos pescado, hemos estado y no hemos pescado nada, porque Jesús se invita a él mismo a entrar en la barca y le dice, vamos adentro. Y este es el encuentro cuando Jesús le llama, ocurre la pesca. Pedro le dice, no hemos pescado, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Y cuando hacen lo que Jesús dice, ocurre esa pesca maravillosa, milagrosa, y Pedro queda impactado. Y Pedro le dice, reconociendo su condición, oh maestro, es que líbrame, que soy un pecador delante de ti, porque vio el poder divino de Jesús. Pero Jesús le dijo, tranquilo, y le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahí le hace un llamado y Pedro le sigue. Pero ese mismo Pedro, en el transcurso de su vida, de sus vivencias con Jesús, vemos muchas cosas que en su personalidad, en su temperamento, en su forma, hizo que el Señor le amonestaba o le reprendía o le corregía, ¿verdad? Vemos a ese Pedro impulsivo cuando viene y le corta la oreja a aquel centurión, Malcolm, que iba a buscar a Jesús. Vemos a ese Pedro cuando intenta impedir que Jesús cumpliera su propósito, cuando Jesús le dijo, me es necesario morir y sufrir, y él, no te acontezca. Y Jesús le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. No era que Pedro era Satanás, sino que estaba hablando a través de él, el diablo, para que Jesús no cumpliera su ministerio. Vemos a ese Pedro que fue como, en cierta forma, como el portavoz de los discípulos, porque era el que hablaba siempre, el que siempre tenía la pregunta, el que se atrevía a hacer la pregunta. Vemos a ese Pedro que Jesús le dice, vamos a orar, y cuando baja lo encuentra durmiendo, y el maestro le dice, oye, ¿no podéis orar una hora? Y el maestro le reprende y le dice, velad y orad. Y vemos las vivencias de un Pedro que me recuerda cuando me miro en el espejo. Un Pedro que Jesús le dice, hombres de poca fe, en un momento. Un Pedro que su carácter muchas veces le llevaba a confiar en él mismo, y otras veces le llevaba a cometer errores, y algunas veces le llevaba incluso a tener fe. Era como inconstante, y nos recuerda ese Santiago cuando dice el hombre inconstante, de doble ánimo. Un Pedro que se dejaba dominar por sus emociones, impulsivo como no hay uno, ¿verdad? Con muchas cosas que tenía. Pero ese mismo Pedro que aquí está Jesús diciéndole, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Mira que Jesús habló de todos, no le dijo zarandearte a ti. Le incluyó a sus discípulos, pero le dijo, yo he orado por ti. No le dijo, por todos he orado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía la debilidad de su discípulo, de su amado. Porque Jesús conoce tu debilidad y conoce mi debilidad más que nosotros mismos. Porque Pedro fue hasta impetuoso.
impulsivo para decir, no, es que yo te voy a seguir hasta la cárcel. Si es necesario morir, voy a morir por ti. Pero Jesús sabía que no era cierto. Porque Pedro estuvo con él 3 años siendo discipulado, siendo procesado, para terminar siendo el Pedro lleno de fe, lleno de poder, lleno de milagros, lleno de gloria que Jesús hizo de él cuando Pedro fue el primero en abrir las puertas a la predicación del evangelio. Cuando pasaba aún su sombra, sanaba. Cuando hacía milagros, cuando hablaba, cuando decía, es que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando antes lo había negado por temor. Como un Pedro débil, una caña cortada con fisuras en el corazón, que lo llevaba a un carácter tan impetuoso, tan agresivo, tan imprudente, tan salido, tan confiado en sí mismo. Termina siendo un hombre, un apóstol que dice, no os sorprendan del fuego que haber de venir, porque la prueba que ustedes van a pasar, es necesario esta prueba, porque Dios va a hacer algo. Ese mismo Pedro que decía, ahora me es necesario obedecer, ya no tenía temor. Ya el miedo no lo arrasaba, porque era malito para una cosa, pero cobarde para otra cosa. ¿Te identificas con alguien? Pero eso pasó. ¿Sabes cómo terminó ese Pedro? Por eso yo sigo diciendo, no es como tú inicias, es como tú terminas. Y de eso se trata el proceso, de eso se trata nuestra vida en manos de Dios, de eso se trata el discipulado que Jesús hace en nuestras vidas, porque Él es nuestro pastor. De eso se trata el discipulado que hace a través de las personas que pone, para que nosotros podamos ser procesados y podamos ser cambiados. No procesados para ser destruidos como quería Satanás, zarandearos como a trigo, golpearlos de un lado, golpearlos de otro lado, para sacar lo peor de ellos. Porque te quiero decir que cuando, aleluya, viene el enemigo, se levanta a pedirnos, somos tan importantes. Y por eso yo quiero hablar, para que podamos entender, porque muchos de nosotros, y me incluyo, como no entendemos el propósito, el proceso, como no entendemos a veces los principios espirituales por lo cual está regida la vida del reino, flaqueamos, abandonamos, terminamos siendo arrastrados y destruidos por el que pide para zarandearnos. Y yo quiero hablar de eso, porque puede ser que tu perspectiva cambie de ahora en adelante. Puede ser que te despabiles como eso me despabiló. Puede ser que te apercibas y ya no te dejes vencer, ni dejes que tu fe falte en medio del proceso, ni antes, ni en medio, ni después. O sea que es necesario que vengan los procesos, porque nuestras vidas tienen que ser transformadas. Nunca vamos a hacer esa obra preciosa y maravillosa si no pasamos por el proceso de transformación. Cuando tú has visto un diamante, Jael, tomado de una mina, que es hermoso? No. Si ese diamante no pasa por un proceso de perfeccionamiento, entonces no va a cobrar la forma, no va a resplandecer, luego no va a dejar boquiabiertos a aquellos que lo miran y a las mujeres que el anillo, ay, hermoso, me derrito. Tiene que pasar por un proceso para sacarle la forma hermosa y la esencia. Así tú y yo. Y los procesos parecen como malos, pero cuando tú y yo estamos en Dios, no son malos, tienen un propósito. Amén. Y yo quiero que podamos ver
algunos puntitos o algunos detalles de nuestro proceso o del proceso que vamos a vivir. Llámese proceso, pruebas, situaciones, circunstancias que quizás no son del agrado nuestro, ¿verdad que sí? Llámese proceso, incluso tentaciones, porque vamos a ser tentados también, ¿verdad? Todo esto es proceso, porque nosotros no nacimos para vivir en una cajita. Jesús oró y dijo: Padre, te pido que no lo quites del mundo, sino que lo guardes de todo mal. Vamos a estar aquí, vamos a vivir aquí, vamos a ser entrenados aquí vamos a ser procesados para esa vida, para ahora y para la herencia de la vida eterna, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender eso y levantarnos, no como esa caña frágil. Y cuando hablo frágil hablo del temperamento y del carácter que se deja llevar y arrastrar por sus pasiones, por su personalidad, por el enemigo, por el sistema, amén, por su carne, ¿verdad? Y una de las cosas que nos muestra este texto que hemos leído, ¿verdad? Que dice el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Nos muestra el mundo espiritual. Y nos muestra que hay dos fuerzas actuando: la del bien y la del mal. Y estas dos fuerzas no se mueven por sí solas, no son aleatorias. Hay alguien que gobierna las fuerzas del mal o de las tinieblas, y lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla. Tú y yo no tenemos que tener temor. Yo sé que estos mensajes a nadie les gusta oír mensajes de recompensa, mensajes de yo voy a recibir. Yo te quiero decir que no vamos a poder tener nada de eso si nosotros no somos entendidos cómo nos movemos, cómo se mueve el mundo espiritual. Por eso vienen nuestros fracasos, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios pereció, y Dios dejó todo escrito para que su pueblo pueda abrir los ojos, pueda ser entendido y no nos coja las cosas como ladrón en la noche. Mira. Y dos fuerzas, ¿verdad? Una gobernada por Jesús y una gobernada por Satanás. El mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No hay en el mundo espiritual opciones grises. Yo pertenezco al don nadie, al Señor de nadie. No, o eres o no eres, como dice mi esposo, es o no es, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, como hijos de Dios, entendemos, dice la palabra, que hemos pasado de las tinieblas a su luz eterna y admirable. Y antes nos gobernaba en lo espiritual el enemigo de nuestras almas, Satanás, el que pidió a Pedro. Pero ahora nos gobierna el poder de Dios. Y te quiero decir, que quede claro, porque luego no saquen del contexto y me envíen por las redes está hablado. El mundo, o sea, Satanás no tiene el poder que tiene nuestro Señor. Nuestro Señor lo venció. Aleluya, Él es mayor. Aleluya, sobre Dios no hay nadie. Amén. Pero eso en cuanto a Dios. Pero en cuanto a ti y a mí, su fuerza y su poder es mayor como hombres. Pero cuando nosotros hemos venido a Cristo, ya no únicamente somos hombres, somos participantes de la naturaleza divina. Por lo cual el Señor dice: somos más que vencedores en Cristo, porque Él ya le venció. Amén. Entonces, Él pidió, y tú tienes que ver el valor. Mira, si Satanás, tú vales para Satanás, la pregunta es: ¿por qué no vales para ti mismo? Si te está pidiendo, pidió a Pedro. El enemigo, Satanás, me ha pedido para zarandearlo. O sea que los procesos muestran el mundo espiritual. Lo mismo hizo con Job. Le dijo al Señor, ¿verdad? Job 1. Es que el Señor le dice: no, ¿de dónde vienes de rodear la tierra? Él está rodeando.
Él anda rodeando, Él anda como león rugiente. Va a ver a quién devorar. A los que tiene ya los tiene. No tienes que rodearlos, ya los tiene en sus manos. Pero a los que somos de Cristo, a los que hemos nacido de nuevo, Él está allí como león rugiente buscando. Pidió a Job y Dios le dijo: dale. No, es que Job te sirve, Job te adora, Job te ama, porque tú le has cercado, porque tú has guardado a su familia, porque tú le has dado abundancia, porque tú le has dado bonanza, porque tú lo proteges. Pero quítale tu protección, le dijo a Dios, quítale tu mano, quítale tu cuidado y te va a negar prácticamente. Le dijo, y no te va a adorar. Y verás que no es de balde lo que él hace. Y Dios le dijo, dale, toca todo lo que tienes, menos su vida. Otro principio del mundo espiritual: Satanás pide permiso. Nada puede hacer sin que Dios dé el permiso a sus hijos. Bueno, y a todos, pero estoy hablando de a sus hijos porque Dios nos guarda. Por eso tú tienes que estar tranquilo cuando estás viviendo en procesos. Sí que duele, te lo digo por mí. Sí que parece que no, pero recuerda que no te va a acontecer nada que Dios no haya permitido, porque Satanás no tiene ni poder sobre ti, no tiene parte, ni arte, ni suerte en tu vida. Así que Dios tiene el control. Piensa que Dios quiere hacer algo como hizo en la vida de Pedro y en la vida de Job y en la vida de Jesús. Porque la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo, antes de iniciar su ministerio, llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Dios no tienta a nadie, dice la palabra, por Satanás. Y le tentó con las 3 tentaciones que resumen las debilidades de los seres humanos: pan, agua, comida, bienes materiales, necesidades físicas, mi ego. Yo primero necesito, quiero, hambre, agua. Por aquello que trabajamos, luchamos, no, ay, si no tengo, ay. Lo tentó con las riquezas, la avaricia, el dinero, la situación económica, la situación financiera, el amor al dinero. Es más, las naciones pelean por dinero. Las guerras por dinero. Las correcciones por dinero, las familias por dinero. Tú y yo dejamos a veces el propósito por dinero. Así es. Y también lo tentó con la autoexaltación. Yo te voy a dar todo esto: poder. Yo te voy a hacer si me adoras. Quería la adoración para él. Y Jesús le dijo, no, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él tú servirás. Así que cuando te venga a tentar para quitarte del propósito, para que tú dejes de adorar a Dios, para que tú dejes de servir a Dios, para que tú dejes de ser testimonio en tu casa, en tu familia, en tu vida, dile, no, Señor, apercíbete. Al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré, porque te va a tentar con aquellas cosas en las que tú y yo somos débiles. Jesús pasó por ese proceso y después de eso realizó su ministerio con poder. Pedro pasó por todo eso y después de eso fue confirmado con poder y pudo ayudar a otros. Job pasó a eso y después de eso se le multiplicó con bonanza su familia, sus riquezas, sus bienes y su corazón, porque él se atribuía la justicia a sí mismo. Habían fisuras en su corazón como en el de Pedro. Aún Jesús, por cuanto padeció, aprendió obediencia. ¿Desobedeció Jesús? No, porque obedeció en medio de los procesos. Y lo hizo para enseñarnos que solo no podemos, pero como lo tenemos a Él, ahora sí
podemos porque Él venció. Y por cuanto Él venció, tú y yo podemos vencer las obras de mi carne, las obras de las tinieblas, las obras del sistema. Nada nos va a apagar o nos debe de apagar nuestra fe. Entonces nos muestra el mundo espiritual. 2, nos muestra la intención del enemigo, los procesos. ¿Para qué pidió Satanás? Que es en el mundo espiritual. Para zarandear a Pedro. ¿Lo pidió para qué? Para zarandear. ¿Para qué pidió a Job? Para que no adorara a Dios, para que no amara, no sirviera, no fuera ese hombre justo que decía la palabra que él era, un hombre justo, temeroso, apartado del mal. Por cuanto Job era todo esto, Dios le tenía cercado, Dios le tenía abundancia, bonanza, bienestar y eso. ¿Y qué quería el enemigo? Atacar. Entonces nos muestra la intención. Y Dios me decía cada vez más: mis hijos, ¿qué pasa? Me toman a mí de enemigo y toman al enemigo de amigo, ignorando los planes de Él, que el único fin, porque lo único que trae el pecado es un gustito pasajero, pero después la destrucción y la devastación es grande, que Dios tiene que tener misericordia para levantarnos. Entonces prestamos oídos al enemigo. ¿Sabes qué quiere hacer? El proceso te muestra su intención: zarandearte como trigo, zarandearme como trigo. ¿Para qué? Para sacar lo malo de mí, para sacar la vergüenza, lo propio, mi vergüenza, aquello por la que yo le oro a Dios allí en la intimidad y le digo: Señor, ayúdame con esto. Señor, tengo esta debilidad. ¿Sabe qué hace el enemigo? Viene para tentar, viene para purgar, viene para que esa debilidad que la tengo delante de Dios, aleluya, sea puesta en vergüenza. Y tú tienes que saber, iglesia, que tenemos un enemigo y no podemos darle tregua. No podemos jugar ni a ser cristianos, ni a ser hijos de Dios. No podemos jugar ni con el mundo espiritual, porque es perspicaz, pero va cogiendo terreno. La intención de él es destruirnos. El ladrón viene, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Pero dice que suyo ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Viene a acusarnos día y noche. Es tu enemigo, es mi enemigo, iglesia. No es tu amigo ni mi amigo. Por eso todo aquello que no trae vida, que no trae bien, que no es sano, pertenece a Él. Y cuando nosotros tocamos esa barrera, pisamos esa barrera, estamos, aleluya, tendiéndoles puente para que Él haga en nuestras vidas. Y no va a venir para nada bueno. Me encanta cuando el pastor, mi maestro José Luis Navajo, dice: es que el enemigo no quiere matarte, quiere destruirte. Es que nos quiere destruir. Y es cosa que no entendamos. Tenemos las armas que Dios nos ha dado para permanecer. Quiere hacer relucir lo malo, mientras que Dios quiere hacer en una prueba que saquemos lo bueno, que seamos procesados para lo bueno. Él es instrumento, el enemigo, para tratar el carácter. Trata nuestro carácter. Otra cosa que pasa en el proceso. Primero dijimos, muestra el mundo espiritual, la verdad del mundo espiritual, descubre la intención del enemigo. Otra cosa, revela el corazón y la protección de Dios.
Dice Jesús: mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y yo, por eso vino esta prédica, porque yo le pregunté al Señor, porque ¿sabes? Otra versión dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido para sacudirlos y el Padre le ha dado permiso, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Aquí dice: para que tu fe no falte, es lo mismo. Y yo le pregunté al Señor: ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué lo permitiste? Por eso salió esta prédica. ¿Por qué permitiste esto? Y ahí salió esta prédica y él me dijo: porque Pedro necesitaba ser fortalecido, ser procesado, pero Pedro me amaba y Pedro se iba a quedar en el propósito, y mis oraciones tienen poder y mi protección está. Hay cosas que yo hago divinamente, pero hay otras que les toca hacer a ustedes. De otra manera no crecerían. Los procesos, Dios nos lleva en un proceso porque hay cosas que quiere moldear en nuestro carácter, hay cosas que quiere sanar en nuestros corazones, esas brechas, esas fisuras, pero no nos dejamos muchas veces por la buena. Y entonces entramos a un proceso para sacar lo mejor de nosotros. ¿Y por qué, hermana, tú dices que va a sacar lo mejor? Porque a los que han nacido de nuevo, dice la palabra, y con esto me adelanto, pero tenemos la fe que vence al mundo. La victoria está garantizada si somos genuinamente creyentes, hijos de Dios nacidos. Dice: yo he rogado por ti. O sea, revela el corazón y la protección de Dios. Así como el acusador está día y noche acusándonos, Jesús, dice la palabra, que intercede por nosotros día y noche. Jesús es el poderoso de Israel que está delante. Es aquel que pelea, es aquel que le dijo: Saulo, ¿y tú por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué me persigues? Aquel que se para enfrente y le dice: puedes hacer, pero no toques su vida. Porque sabe Dios que Job iba a vencer. Porque amaba genuinamente a Dios, aún en su debilidad. Pedro en su debilidad amaba a Jesús. Estos días Dios me mostró, sí, el Señor me trajo una enseñanza a través del pastor Hermosa que no había visto y que me confirmó esta palabra porque no sabía si predicarla. Dije: ya está. Que él me decía, el pastor, me acuerdo que nos decía, ¿sabes? Pedro, aunque negó a Jesús, Pedro se mantuvo cuando lo fueron a aprisionar. Pedro seguía a Jesús, lo estuvo siguiendo, no se salió del propósito. Porque él no se fue ni abandonó. Por eso negó a Jesús, porque le dijeron. Él estaba ahí en la guardia mirando qué hablaban. Atrás, cuando su maestro lo movía, él siguiéndolo al maestro. Entonces ahí fue que le reconocieron: tú no has estado con él. Y él no. Bueno, su temor, su debilidad. Entonces él amaba verdaderamente, pero tenía sus fisuras que tenía que resolver, que tenía que sanar, que tenía que afirmar, que tenía que levantar, que tenía que ser procesado, porque confiaba mucho en sí mismo. Y Jesús sabe que tú le amas. Si le amas. Pero en medio del propósito, del proceso, si te sales del proceso, porque Pedro no se fue ni dejó a Jesús, Pedro le siguió. Por eso le negó y por eso la reconocía. Pero hay gente que dice que ama a Jesús y cuando está siendo procesada porque su carácter o su temperamento está siendo quebrado, procesado para Dios hacer una obra hermosa, se va y abandona a Jesús. Pero lejos de Él no somos nada. Lejos de Él no vamos a poder vencer. Lejos de Él nada somos. Pero si pasamos el proceso agarrados de su mano, aunque estemos en debilidad, aunque hayamos caído como Pedro, que después lloró amargamente, Él nos va a levantar, porque Él dice: 7 veces cae el justo y yo mismo lo levanto. Así que el corazón de Dios es que Jesús ruega por nosotros, Jesús nos defiende.
dijo a Jesús cuando en Juan 17, cuando oró por los discípulos, dice: Señor, a su Padre, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya Jesús había rogado, ya había orado por nosotros, por Pedro. También dijo: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a ser guardados del mal. Vamos a ser guardados porque Él nos guarda. Él nos guarda. ¿Qué más en el proceso? Se revela también el corazón del hombre. Y aquí es cuando Jesús le revela a Pedro lo que hay, pero Pedro no lo vio. Pedro no vio, no se apercibió. Dice, el Señor dijo, y el Señor le dijo, cuando le dijo Jesús: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, Pedro le dice: dispuesto estoy a ir contigo, Señor, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice: ay, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La confianza en sí mismo y en la carne. ¿Sabes qué dice la palabra? Pedro no apercibió. Jesús ya le había dicho. Si Pedro hubiera sido en ese momento un discípulo maduro, o vamos a decir discípulo, sí, un discípulo, porque él estaba en el crecimiento, ya se llegaba la hora, había estado con Jesús, siendo discipulado, procesado su carácter, pero había cosas profundas, arraigadas en todos. Pero Pedro tenía que pasar eso para luego ser el gran apóstol Pedro. Simón, para cambiarle su nombre a Pedro, que significa roca, el gran apóstol. Tú, Dios te cambia el nombre. Ahora quizás tu nombre es chiquitito, pero no te preocupes. En medio del proceso Él le está cambiando tu nombre, porque tu nombre vendrá a hacer cosas grandes en el reino de los cielos. En esta tierra se hablará de ti, no por tus méritos, sino porque tú glorificaste a Dios en medio del propósito, en medio del proceso, y ahora estás viviendo, aleluya, de la gloria de Dios, esa gloria postrera que será mejor que la primera. Engañoso es el corazón, dice Jeremías 17:9, más que todas las cosas, y perverso. Está hablando del corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta, y Dios no espera que tú la contestes. Él mismo la responde, dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar conforme a cada uno según su camino el fruto de sus obras. Aquí nos enseña, Pedro estaba confiado: no, Jesús, yo es que voy contigo porque te amo hasta lo último, hasta la muerte si es necesario. Pero Jesús conocía su debilidad, no para tirársela en cara, sino le digo: Pedro, me vas a negar. Si Pedro hubiese escuchado, quizás si Pedro hubiese sido más madurito, más entender el proceso. En ese momento él todavía le faltaba entender cosas en Dios, cosas espirituales, entregar cosas. Pedro hubiera dicho: voy a orar para no caer en tentación, porque Jesús le estaba preparando. Una hora no puedes orar. Aquí les digo: orad y velad para que no caigas en tentación, porque sabe que el tentador anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro sucumbió a la tentación porque no confió. No le dijo: no, Señor, en tu fuerza no te negaré. No le dijo: yo voy a ir contigo si es necesario. Y el yo es algo que tenemos que rendir, me decía el Señor. Rinde cada día tu yo, hija. Rinde cada día tu yo, porque como no lo rinda, se va a alimentar la carne hasta hacer barbacoa, churrasco y rico, pero luego te vas a comer. Rinde. Y revela el proceso, revela el corazón del hombre, que confiamos en nosotros mismos. Nos falta más dependencia de Dios, más dependencia de Jesús, más reconocer nuestras debilidades. Todos la tenemos. No es para que ayer me decía una amada hija discípula que lágrimas en Dios y ruegos por ella. Ella sabe que la amo, me estará viendo. No puedo, estoy desanimada. Y yo le dije: ¿qué?
Levántate. Porque aunque tus decisiones te han llevado allí donde estás a deformar la bendición de Dios, Dios no te ha dejado. Tú vales más que lo que puedas tener. Porque si te quitan el trabajo, si te quitan el ministerio, si te quitan al marido, si te quitan a la familia, ¿quién eres tú para ti? No me supo contestar. Yo le dije, ahora te voy a decir quién eres tú para Dios. Vale su propia vida, aunque no tengas nada. Así que levántate, porque Dios está trabajando para hacer algo hermoso. No te ha desechado, te está dando, mira, miles de oportunidades. ¿Cuántos no quisieran? Puede venir la alabanza para terminar con el último punto. Así es que no podemos confiar. Y el último punto que nos muestra el proceso es que va a mostrar el propósito. Dios va a mostrar su propósito a través del proceso. Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Ahí estaba el propósito. Una vez vuelto, no es que Pedro no había nacido de nuevo, sino que como Pedro iba a caer, iba a sucumbir a la tentación y lo iba a negar, iba a llorar amargamente, porque cuántos de los que amamos a Dios nos duele fallarle. Ese es un síntoma que si amas a Dios. Si te duele, si no te duele, hay un problema serio. Tienes que ir ante el Señor y quebrantar o decirle, necesito nacer de nuevo. Él iba a volver, iba a levantarse, iba a ser afirmado y confirmado. Afirmado por Dios en fe, para confirmar a sus hermanos, para que luego todos aquellos que pasaran por procesos, por pruebas, todos aquellos, recuerden que ellos fueron los primeros padres de la iglesia primitiva, y iban a tener una gran labor por delante, porque se levantaban un montón de gente y discípulos nuevos que conocían a Cristo. La iglesia crecía y Pedro iba a ser el principal líder y necesitaba estar afirmados y procesados. Y Dios me decía, yo no creo líderes de microondas, ¿sabes, Javi? Porque a veces queremos ser procesados en microondas, 3 minutos y ya estoy. Y no queremos vivir el proceso. Pero el proceso nos perfecciona, nos fortalece, para que luego aquellos que van a pasar podamos tener misericordia, levantarle las manos, afirmarlo y guiarlo hacia su propósito. Y yo no sé si tú te has identificado, pero yo quiero que podamos cantar, que podamos en este tiempo elevar nuestras oraciones a través o ruegos a Dios, porque Jesús no detuvo, Jesús oró. El poder de la oración. Satanás viene a atacar tu fe, porque eso es lo que viene a hacer. Con Job quiso hacerlo, con Jesús, con Pedro. Pero dice la palabra, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando tenemos fe vamos a ver las maravillas. Y yo quiero que podamos cantar ese himno, aleluya, para que esa fe que los discípulos le pidieron, el Señor nos levante y nos dé, que no nos falte la fe. No voy a orar para que tú no vivas el proceso, porque Dios nos ha hablado que es necesario. De otra manera no vas a hacer esa piedra preciosa viva para mostrar la gloria de Dios. Vamos a cantar para que no sucumbamos en medio del proceso, para que nuestra fe no falte, para que no abandonemos el propósito, en el nombre de Jesús.